¿Alguna vez has oído hablar de un ejército tan poderoso que ninguna nación parecía ser capaz de resistirlo? Hablamos de 185.000 soldados del Imperio Asirio, el ejército más temido de su tiempo. En el año 701 a.C., este ejército invencible se encontraba acampado a las puertas de Jerusalén, confiado en su victoria. Sus espadas relucían bajo la luz de la luna, sus carros de guerra estaban listos para el ataque final, y su rey, Sennacherib, creía que nada podría detenerlos. Pero lo que sucedió aquella noche desafió toda lógica humana. Fue un evento tan extraordinario que cambió el curso de la historia y dejó una lección que sigue viva hasta hoy. Si quieres descubrir cómo un solo evento logró detener al imperio más poderoso de la época y cómo esta historia puede inspirarnos en nuestras propias batallas, quédate con nosotros hasta el final del vídeo. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte contenido tan fascinante como este. Además, si ya estás disfrutando de esta historia, dale un me gusta para apoyarnos. Y aquí viene un desafío especial. En los comentarios, cuéntanos cómo esta historia te inspira. ¿Has enfrentado alguna vez una situación en la que todo parecía perdido y tuviste que confiar en algo más grande que tú? Estamos ansiosos por leer tu experiencia y conectar contigo en los comentarios. La ciudad de Jerusalén estaba al borde de la destrucción. Rodeada por 185.000 soldados del Imperio Asirio, el pueblo enfrentaba lo que parecía ser un destino inevitable. Las murallas de la ciudad eran fuertes, pero no parecían ser suficientes para resistir al ejército más poderoso y brutal de la época. ¿Qué estaba en juego? Si Jerusalén caía, no solo sería el fin de la ciudad y la deportación de su pueblo, sino también un golpe a la fe y la soberanía del Dios de Israel. El desafío de Sennacherib no era solo militar, era espiritual. Comparó al Dios de Israel con los ídolos de las naciones conquistadas y proclamó que tampoco podría salvar a su pueblo. Si los asirios lograban su objetivo, la historia de Jerusalén como centro espiritual habría terminado y la soberbia del imperio asirio quedaría grabada como un ejemplo de victoria absoluta sobre cualquier resistencia. Pero, ¿qué pasaría si el pueblo confiaba en una fuerza más grande? ¿Podría la fe superar el poder militar? El destino de Jerusalén y su gente dependía de una intervención divina que parecía imposible en aquel momento. Para entender el contexto de esta historia, debemos viajar al corazón del mundo antiguo, donde el imperio asirio reinaba con un poder casi absoluto. Este imperio, que floreció en la región que hoy conocemos como el norte de Irak, era temido por su brutalidad, su avanzada maquinaria de guerra y su capacidad para devastar ciudades enteras. Gobernado por el implacable rey Sennacherib, el imperio asirio había conquistado reino tras reino, dejando un rastro de destrucción que parecía imparable. Las tácticas de guerra de los asirios no solo dependían de su fuerza militar. Eran maestros de la guerra psicológica. Sabían cómo sembrar el miedo en sus enemigos antes incluso de que comenzara la batalla. Sus mensajeros, como el famoso Rabsaqué, utilizaban palabras calculadas para desmoralizar tanto a los líderes como al pueblo común. Se dirigían a los habitantes de las ciudades sitiadas en su propio idioma, proclamando amenazas y promesas engañosas diseñadas para quebrar su voluntad de resistir. En el caso de Jerusalén, las escrituras nos cuentan que el propio Rabsaqué se presentó ante los muros de la ciudad y habló directamente al pueblo. Desacreditó al rey Ezequías y su liderazgo, burlándose de su confianza en Dios. «No se dejen engañar por Ezequías», proclamó. ¿Acaso algún dios de las naciones ha podido salvar a su pueblo de las manos del rey de Asiria? 2 Reyes 6 y 33. Este desafío no solo era una amenaza a la seguridad de la ciudad, sino una blasfemia directa contra el Dios de Israel. Mientras tanto, dentro de Jerusalén, el pueblo estaba lleno de incertidumbre. Rodeados por el ejército más poderoso de la época, parecían no tener esperanza. Habían escuchado las historias de las otras ciudades que habían caído ante los asirios, y sabían que la devastación era total, los habitantes eran deportados, las ciudades eran quemadas y sus culturas destruidas. El imperio asirio no era simplemente un enemigo militar, era una fuerza cultural y política que buscaba borrar la identidad de los pueblos que conquistaba. Su capital, Nínive, era una ciudad magnífica, tan grande que, según el profeta Jonás, tomaba 3 días recorrerla. Desde este centro de poder, Sennacherib comandaba un imperio que parecía invencible. Pero en medio de este panorama oscuro, Jerusalén no era una ciudad cualquiera. Era la ciudad del gran rey, el lugar donde el templo de Dios había sido erigido, y su destino tenía implicaciones que iban mucho más allá de lo militar o político. Enfrentaban una prueba que definiría no solo su supervivencia, sino también la fuerza de su fe en el Dios que había prometido protegerlos. ¿Cómo podría una pequeña ciudad como Jerusalén resistir contra un enemigo tan poderoso?
Esa era la pregunta que pesaba sobre los corazones de sus habitantes, mientras las primeras luces de las fogatas del ejército asirio iluminaban el horizonte. Dentro de los muros de Jerusalén, mientras el poderoso ejército asirio se preparaba para el asalto final, una figura sobresalía en medio de la incertidumbre: el rey Ezequías. Este líder no era como otros reyes de Judá que habían cedido a la idolatría o las alianzas desesperadas con potencias extranjeras. Ezequías era diferente. Desde el inicio de su reinado, se había comprometido a devolver a Judá a la adoración del único Dios verdadero. Las Escrituras lo describen como un hombre de fe inquebrantable. Confiaba en el Señor, el Dios de Israel. Nunca hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. 2 Reyes 18:5. A los 25 años, cuando asumió el trono, heredó un reino que había sido espiritualmente devastado por las políticas de su padre, Acaz. Sin embargo, Ezequías actuó con determinación. Una de sus primeras acciones fue restaurar el templo, que había sido cerrado y profanado. En el primer mes de su reinado, ordenó reabrir sus puertas y purificarlo, devolviendo al pueblo un lugar de adoración legítima. Bajo su liderazgo, Jerusalén experimentó una transformación espiritual notable. Las prácticas idolátricas fueron erradicadas, los sacrificios fueron restaurados y el pueblo volvió a celebrar la Pascua, una festividad que no se había observado correctamente en generaciones. Esta renovación espiritual no solo reforzó la fe del pueblo, sino que también preparó el terreno para enfrentar la crisis que ahora se cernía sobre ellos. Voce dice. Pero Ezequías no solo era un reformador espiritual, también era un estratega astuto y un administrador sabio. Anticipando los peligros que acechaban a Judá, tomó medidas prácticas para fortalecer las defensas de Jerusalén. Una de sus obras más notables fue el túnel de Siloé, una maravilla de la ingeniería antigua que aseguraba el suministro de agua a la ciudad durante un posible asedio. Este túnel, excavado en roca sólida, permitía que el agua del manantial de Gihón fluyera hacia un estanque dentro de las murallas, garantizando que el pueblo no sucumbiera por la sed. Además, Ezequías reforzó las murallas de la ciudad, reconstruyendo partes que habían sido dañadas y erigiendo torres de vigilancia. También mandó construir una segunda muralla externa para ofrecer mayor protección contra los ataques. Estas fortificaciones, combinadas con un suministro constante de agua, demostraban su capacidad de preparación y liderazgo. Pero, a pesar de estas medidas, Ezequías sabía que su mayor defensa no eran las murallas ni las armas, sino su fe en Dios. Cuando el asedio asirio se hizo inminente y las amenazas de Senaquerib resonaron en los oídos del pueblo, Ezequías reunió a los líderes y habitantes de Jerusalén y les dirigió palabras de aliento: sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni se desanimen por causa del rey de Asiria y del enorme ejército que lo acompaña, porque con nosotros hay uno más grande que él. Con él está el poder humano, pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y luchar nuestras batallas. 2 Crónicas 32, 7-8. Estas palabras no solo transmitieron confianza, sino que recordaron al pueblo que su lucha no era solo física, sino espiritual. Mientras los asirios confiaban en su fuerza militar y su reputación de invencibilidad, Ezequías y su pueblo ponían su esperanza en el Dios que había liberado a Israel en el pasado. El momento culminante de la fe de Ezequías llegó cuando recibió una carta de Senaquerib, llena de amenazas y blasfemias. En lugar de entrar en pánico o buscar alianzas políticas desesperadas, el rey llevó la carta al templo y la extendió ante el Señor. En una oración sincera, Ezequías clamó: Señor, Dios de Israel, entronizado entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Escucha, Señor, y abre tus ojos. Mira la burla de Senaquerib y rescátanos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. 2 Reyes 19, 15-19. La respuesta de Dios a esta oración no tardó en llegar. A través del profeta Isaías, el Señor proclamó: no entrará en esta ciudad ni disparará una sola flecha contra ella. Por el camino por donde vino, volverá. 2 Reyes 19, 32-33. Era una promesa que desafiaba toda lógica humana, pero que revelaba el poder del Dios al que Ezequías servía. En este momento de crisis, Ezequías demostró que la verdadera fortaleza de un líder no se mide solo por su capacidad militar o administrativa, sino por su confianza en algo más grande que él mismo. Su fe y su preparación se convirtieron en un ejemplo eterno de cómo enfrentar incluso las amenazas más abrumadoras con sabiduría, valentía y una confianza inquebrantable en Dios. La noche había caído sobre Jerusalén, y el ejército asirio permanecía acampado alrededor de la ciudad. Las fogatas brillaban como estrellas caídas sobre la tierra, y el sonido de los soldados se mezclaba con la tensión que emanaba de los muros de la ciudad. Los asirios, con sus 185.000 hombres,
estaban seguros de su victoria. Pero lo que sucedió aquella noche cambiaría el curso de la historia de una manera que nadie podría haber anticipado. En medio de la aparente calma, el Dios de Israel, el mismo que había prometido proteger a su pueblo, actuó de manera sobrenatural. Las Escrituras nos relatan este momento con una simplicidad que contrasta con la magnitud del evento. Esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres en el campamento asirio, 2 Reyes 7 y 35. En una sola frase, se describe la derrota del ejército más poderoso de la época, no por la mano de hombres, sino por la intervención directa de Dios. La escena a la mañana siguiente debió ser impactante. Al amanecer, los habitantes de Jerusalén miraron más allá de los muros y vieron un espectáculo inimaginable. El campamento asirio estaba en completo silencio, y en lugar de la amenaza de un ataque, encontraron un campo lleno de cadáveres. Lo que parecía una victoria segura para el imperio asirio se había transformado en una humillación total en cuestión de horas. El orgullo de Sennacherib y su ejército fue aplastado de manera que toda la región recordaría durante generaciones. La derrota fue tan contundente que el propio Sennacherib, que había llegado a Jerusalén lleno de arrogancia y seguro de su triunfo, no tuvo otra opción que regresar a Nínive, la capital de su imperio. Pero su humillación no terminó ahí. Las Escrituras nos relatan que, tiempo después, mientras adoraba a su dios Nisroch en su templo, Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos, 2 Reyes 7 y 37. El hombre que había desafiado al Dios vivo encontró su final en las manos de su propia familia, mientras rendía culto a un ídolo inerte. Este evento no solo fue un momento de liberación para Jerusalén, sino también una demostración de la soberanía y el poder de Dios. El desafío de Sennacherib no era simplemente contra Ezequías o contra el pueblo de Judá, era un desafío directo a la autoridad de Dios. Al intervenir de esta manera, Dios no solo protegió a su pueblo, sino que también reafirmó su dominio sobre todos los reinos de la tierra. Como el profeta Isaías había proclamado, el Señor defenderá esta ciudad y la salvará por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David, 2 Reyes 7 y 34. Las implicaciones de este evento fueron profundas, tanto espirituales como políticas. Espiritualmente, reafirmó la fe del pueblo de Judá en el poder de su Dios. Demostró que ningún ejército, por más grande o poderoso que fuera, podía derrotar al Señor de los ejércitos. Esta victoria no fue el resultado de estrategias militares humanas, sino de una intervención divina que mostró que Dios es fiel a sus promesas. Políticamente, la repentina retirada de los asirios alteró el equilibrio de poder en la región. Jerusalén, una ciudad pequeña comparada con otras grandes metrópolis de la época, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Los relatos de esta victoria resonaron más allá de las fronteras de Judá, recordando a otras naciones que el poder del imperio asirio no era absoluto y que había una fuerza mayor gobernando sobre la historia. El impacto de este evento no solo quedó registrado en las Escrituras, sino también en registros históricos y arqueológicos. El famoso prisma de Sennacherib, un artefacto asirio que narra las conquistas de este rey, menciona cómo mantuvo a Ezequías como un pájaro en una jaula dentro de Jerusalén, pero curiosamente omite cualquier mención de haber conquistado la ciudad. Este silencio es un testimonio de que algo extraordinario sucedió, algo que ni siquiera los asirios pudieron explicar o reconocer plenamente. Además, los hallazgos arqueológicos en Jerusalén, como el túnel de Siloé, las murallas reforzadas y otros preparativos realizados bajo el liderazgo de Ezequías, corroboran la narrativa bíblica. Estos descubrimientos no solo respaldan la veracidad histórica del relato, sino que también destacan la preparación y la fe de Ezequías como factores clave en la supervivencia de Jerusalén. La derrota del ejército asirio fue más que una victoria militar, fue una declaración divina de que la soberanía de Dios no puede ser desafiada sin consecuencias. Para el pueblo de Jerusalén, fue un recordatorio de que su verdadera fortaleza no estaba en sus murallas ni en sus armas, sino en su fe. Como el salmista declaró, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes se desplomen al fondo del mar. Salmo 46, 1-2. Este milagro sigue siendo una fuente de inspiración para generaciones, recordándonos que, incluso en las circunstancias más imposibles, el poder de Dios puede cambiar el curso de la historia. La historia de Jerusalén y el rey Ezequías es una prueba de que la fe, combinada con acción sabia y confianza en Dios, puede superar cualquier obstáculo, incluso los más abrumadores. La historia de Jerusalén y la victoria milagrosa sobre el ejército asirio no es solo un relato antiguo, sino un testimonio vivo de cómo la fe, la preparación y la confianza en Dios pueden transformar lo imposible en posible. En una sola noche, 185.000 soldados del ejército más poderoso de la época fueron derrotados no por la fuerza de las armas, sino por la intervención divina, mostrando al mundo entero que el Dios de Israel es soberano sobre todos los reinos de la tierra.
Este evento no solo marcó la salvación de Jerusalén, sino que también dejó lecciones eternas para nuestras propias vidas. Nos recuerda que, frente a las pruebas más abrumadoras, debemos buscar primero la dirección y la ayuda de Dios, tal como lo hizo Ezequías. Su oración humilde y su confianza absoluta en el Señor fueron clave para que su pueblo experimentara una liberación tan extraordinaria. Además, esta historia nos enseña sobre la importancia de equilibrar la fe con la acción. Ezequías no solo oró, sino que también tomó medidas prácticas, fortaleciendo las defensas de Jerusalén y asegurando el suministro de agua para su pueblo. Este ejemplo nos desafía a confiar en Dios mientras hacemos nuestra parte para enfrentar los desafíos de la vida. Finalmente, la historia de Ezequías y Jerusalén nos invita a reflexionar sobre el poder de la soberbia y sus consecuencias. Sennacherib, en su arrogancia, se atrevió a desafiar al Dios vivo y pagó el precio de su orgullo. Esto nos recuerda que no importa cuán grandes sean nuestras habilidades o recursos, siempre debemos actuar con humildad y reconocer que hay una fuerza mayor que nosotros. Hoy, al enfrentarnos a nuestros propios ejércitos asirios, ya sean problemas personales, presiones externas o desafíos aparentemente insuperables, podemos encontrar esperanza y fuerza en este relato. Porque el mismo Dios que defendió a Jerusalén sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Como dijo el apóstol Pablo, si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Romanos 8:31. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación que parezca imposible, recuerda la historia de Ezequías y Jerusalén. Recuerda que no importa cuán grande sea el enemigo, el poder de Dios es mayor. Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro auxilio en momentos de angustia. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido como este. Dale me gusta al vídeo y déjanos un comentario. ¿Qué enseñanza de esta historia crees que puedes aplicar en tu vida? Nos encantaría saber tu opinión. Hasta el próximo vídeo, y que nunca pierdas la fe en el poder de Dios.